Los corridos son narrativas musicales que nacieron para contar las historias más trascendentales del pueblo de México. Sus tres principales funciones como medios de divulgación y comunicación son las siguientes: función informativa, función formadora de opinión pública y función de identidad. A finales de la década de los 70 hubo una ola de violencia en América Latina de la cual México no quedó exento. La razón, la infame Operación Cóndor. Impulsada por Estados Unidos y apoyada por el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, dicha operación, que tenía como finalidad disminuir el ingreso de productos ilegales al país vecino, consistió en la destrucción de plantíos y la detención arbitraria de cientos de campesinos que trabajaban en la zona del Triángulo Dorado. Durante este crudo proceso, se escribieron un sinnúmero de historias que marcarían para siempre la memoria de la población del norte de México, historias que tiempo después se convertirían en corridos que a su vez sirvieron para darle voz a las víctimas de aquella infame operación político-militar, y en el entendido de que hablando de estas historias, podremos darle mayor visibilidad a la interminable lista de abusos que durante décadas intentó ocultar. El día de hoy te traigo dos corridos cuyas historias se escribieron a partir de la Operación Cóndor. Antes de ir con los corridos, me gustaría darte un poco más de contexto acerca de la situación. Para esto es necesario que vayamos hasta el año de 1969, cuando en Estados Unidos se habló por primera vez de un aumento considerable en el número de adictos. Al enterarse de esto, el entonces presidente Richard Nixon empezó a idear un plan que terminaría por ejecutarse hasta 1975 por su sucesor, Gerald Ford. Dicho plan, al que denominaron Operación Cóndor, se desarrolló desde ese mismo año y hasta la década de los 80 a cargo de las autoridades mexicanas en los estados que comprenden la 9ª Zona Militar, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Esto debido a que ahí se producían nada más y nada menos que el 70% de los productos ilegales que llegaban a Estados Unidos. Así pues, durante la operación se ordenó destruir las plantaciones ilegales distribuidas en alrededor de 70,000 kilómetros cuadrados del territorio antes mencionado, y a partir de aquel febrero de 1975, los campesinos empezaron a observar cómo miles de elementos de las Fuerzas Armadas de México comenzaban a subir a un territorio que durante años se había mantenido incomunicado en términos de infraestructura carretera. Según fuentes oficiales, más de 9,000 elementos del ejército mexicano arribaron a Badiraguato como punto de partida para establecer un acceso estratégico al Triángulo Dorado. La operación estaba en marcha, y a partir de ese momento, comunidades enteras dedicadas a la siembra de plantas ilegales fueron intervenidas. Los helicópteros rociaron con herbicidas las plantaciones, y las demás fueron quemadas en cumplimiento de las órdenes del gobierno. El problema acá estuvo en que no solo se destruyeron los plantíos ilegales, sino que los campesinos que fueron contratados para trabajar esas tierras fueron criminalizados por el gobierno mexicano. Es decir, que la operación no se limitaría a cumplir con la eliminación de los plantíos, sino que también pretendían sembrar el miedo entre quienes los habían trabajado. Te recuerdo que era el año de 1975. Apenas 7 años antes, el ejército mexicano había protagonizado un acto de barbarie a plena luz del día en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en el centro de la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana. Y si te preguntas por qué hago tanto énfasis en el lugar donde sucedieron los hechos, es porque necesito que te des una idea de la clase de acciones que se cometerían en los lugares más recónditos de la Sierra Sinaloense, lejos de la capital del país y mucho más lejos de los ojos del mundo. Así pues, durante los años siguientes se registró el asalto de casas y abusos a la población que obligaron a la gente a huir de sus comunidades. Aquellos que lograron sobrevivir contaron sus historias a periodistas y activistas de la época, mismos que después las publicarían en diferentes periódicos que llegarían a manos de los compositores y músicos sinaloenses de la época. Y es así como llegamos a la primera de nuestras historias: Las Dos Cruces. Ya no sea tan violento, que mi padre ya está casi muerto. Encontraron lo que más buscaban, ya quemaron la hierba en el cerro. Este primer corrido nos cuenta la historia de un pequeño que fue testigo de la detención de su padre por parte de elementos del ejército mexicano, en algún punto de la Sierra Madre Occidental. Mi padre es sembrador, y eso es cierto, pero también es un hombre honesto, que no ha matado, nunca ha hecho ni un daño, solamente es un pobre ranchero. Como
Como podrás entender, las personas que trabajaban estas tierras eran solo campesinos que preferían sembrar esta clase de plantas, ya que era mucho mejor pagado que sembrar cualquier otro tipo de producto. Además, no se tenía información suficiente sobre las leyes que prohibían este tipo de actividades agrícolas. Los sembradores simplemente aprovechaban este negocio debido a su situación económica y al abandono que ha prevalecido en la sierra durante décadas. Esta hierba por años, a la que ustedes llaman veneno. Sin embargo, las órdenes eran claras: eliminar los plantíos y tipificar a los campesinos como criminales. De madera en el monte, para mi padre y para un buen soldado. Lo que hace diferente a esta historia es el hecho de que un soldado raso se interpuso entre su general desobedeciendo las órdenes del mismo, con el fin de proteger al pequeño y defender el honor de su institución. Al final nos deja claro que no es que todos los soldados fueran malos. Después de todo, ellos solo estaban siguiendo órdenes. Por desgracia, nos deja claro también que esas órdenes venían desde muy arriba y que nada ni nadie se iba a interponer entre los objetivos de la Operación Cóndor, ni siquiera si se trataba de la vida de los más indefensos o de un elemento que actuó de buen corazón. Con la fecha de un 6 de septiembre, año 77 marcado, cerca de Tamazula, Durango. Como pudiste escuchar, esto sucedió en el año de 1977 en una zona muy conocida de la Sierra de Durango, confirmando así que los hechos sucedieron durante la Operación Cóndor. Este tipo de narrativas nos ayudan a entender por qué en los habitantes de esta zona del país existe una gran desconfianza hacia las fuerzas federales. Por si fuera poco, existe otra historia que tiene mucha importancia para explicar este duro proceso histórico. Se trata de una impactante narrativa de la que ya hemos hablado en este canal: el avión de la muerte. Quienes ya conocen la historia de este corrido sabrán que es complicado de resumir en unos minutos, sobre todo por lo impresionante de su contenido. Es por eso que si aún no has visto el video de la historia detrás del corrido del avión de la muerte, te recomiendo que pongas pausa a este video y vayas a conocer la historia de don Manuel Atilano Escandón. Si es que ya lo viste, podemos continuar. Como recordarás, los hechos narrados en el corrido sucedieron el domingo 30 de marzo de 1979. Es acá donde empezamos a relacionar el porqué de la presencia de los elementos del ejército en ese punto de la sierra, pero sobre todo, el porqué de la hazaña con la que detuvieron a Atilano. Como te lo platiqué hace unos minutos, los altos mandos exigían resultados de la operación y los querían obtener a toda costa, incluso si eso significaba incriminar a inocentes como Atilano. La grandeza de esta historia radica en que debido a su impactante final, los ojos del mundo por fin voltearon a ver a la Sierra Madre Occidental, y el gobierno, al verse cuestionado por tantas denuncias, decidió retirar a las tropas de la sierra después de casi 6 años de haber arrancado con su despliegue. Fue así que la Operación Cóndor llegaría a su fin, dejando cientos de víctimas, miles de desplazados y sobre todo perdiendo la confianza de la gente, que hasta el día de hoy recuerda con tristeza cómo se invadió su territorio para destruir un mal que los gobiernos aún no han logrado acabar. La finalidad de este video es que se entiendan las razones por las que existen este tipo de problemáticas sociales. Y como siempre, dejar claro que los corridos son simplemente narrativas musicales que traducen los hechos del pueblo. Todos aquí
Sabemos que las causas van más allá de una canción. Esto ha sido todo de mi parte. Si este video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de la gran comunidad del canal Estudio Norteño. Recuerda también activar la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y por último, te recomiendo seguirme en Instagram, donde podrás enviarme un mensaje directo y sugerirme temas para presentar en el canal. Yo soy Ángel Reyes y te espero la próxima semana con un video nuevo.